¿Qué tal? Damos gracias a Dios por un nuevo día. Vamos a disponernos hoy nuevamente a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Pero antes vamos a mandar unos saludos a las personas que nos siguen, que reciben estas enseñanzas a través de las redes, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp. Y les vamos a mandar un saludo, claro que sí, a las personas que viven allá en Estados Unidos, a César, Mari, Vero, que escuchan estas enseñanzas a través de las redes, allá a Puebla, a Anita y su esposo, que también escuchan esas transmisiones, acá en el Distrito Federal, a Cuemanco, a Drossi, que también nos escucha por ahí por medio de las redes. Mandamos muchos saludos a todas las personas, a Yucatán, los hermanitos de allá de Yucatán, Josio, su mami, Marta, Alfredín, y el profe, y bueno, todas las personas que de alguna manera nos siguen y escuchan estos mensajes, les mandamos un fuerte abrazo y claro, a la comunidad de aquí de Temascalapa, de Teotihuacán, las diferentes comunidades de Teotihuacán y todas las personas. Si omití alguna, para la próxima mandamos un saludo para los demás. Pero bien, vamos a disponer este tiempo, a prepararnos para poder escuchar el mensaje este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, Señor, reunidos en tu presencia, necesitados de ti, con un corazón sediento de tu palabra, nos acercamos a ti, disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos para recibir esta semilla que hoy quieres sembrar en nuestros corazones. Te agradecemos por el pan de cada día, te agradecemos por esta bendita palabra, Señor, que cada día recibimos a través de la Eucaristía, por cada acción espiritual o ejercicio espiritual que realizamos, por el Santo Rosario, por cada enseñanza, Señor, que nos permite recibir a través de estos medios. Agradecemos tu infinita bondad y misericordia y te alabamos y bendecimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mi hermano, vamos a escuchar la enseñanza del día de hoy. Y mira, fíjate que esta enseñanza surge a través de las inquietudes que oigo, que escucho de la gente, sobre todo cuando entramos en tiempos de oración, cuando oramos el Santo Rosario y que la gente empieza a enviar intenciones o peticiones. Y yo veo mucha inquietud, no solamente ahorita, ni por la crisis que se está pasando, no, yo creo que esto ya es de mucho tiempo. Es una necesidad muy grande en la vida común, para los seres humanos, para las personas, esta necesidad de ver involucrada a la familia en las cosas de Dios. Yo creo que es todo anhelo de todas las personas que se acercan a las cosas de Dios, que empiezan a caminar en las cosas de Dios y que quisieran que toda la familia abrazara la fe. Hay un proceso de conversión en la vida de todas las personas, pero cuando le llega a uno, yo me acuerdo cuando recién me empecé a acercar al Señor y empecé a aprender, quería que toda mi familia se acercaran, que vinieran, que escucharan, que aprendieran lo que yo aprendía. Y es una inquietud que surge en todas las personas, esto es muy común. Y te decía yo que en estas intenciones que pide la gente, en esta inquietud de las personas, de las madres sobre todo, que piden en oración por los hijos, por el esposo, o en este caso si es el varón, por la esposa, por la conversión de la familia, porque los hijos cambien, porque el marido cambie. Y es una necesidad, decía yo, bien grande, y una inquietud que se despierta en nuestros corazones cuando empezamos a conocer de Dios. A veces quisiéramos que no solamente nuestra familia, todo mundo escuchara y aprendiera lo que estamos aprendiendo. Por eso es bien importante, mi hermano, que cuando recibas estos mensajes los compartas, porque son un medio a través del cual mucha gente más empieza a conocer de Dios. Comparte la Eucaristía, comparte los rosarios, comparte las enseñanzas, comparte las oraciones, todo lo que puedas. De alguna manera eso es
instrumento en manos de Dios, es material importante para poder evangelizar a la gente. Es de gran ayuda. No sabes cuánto ayudas cuando tú compartes todo lo que recibes. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta gran inquietud que tenemos de que la familia se convierta, decimos, de que la familia se acerque al Señor. Y por principio de cuentas yo quiero analizar dos cosas importantes antes de tomar el sustento bíblico que vamos a leer el día de hoy. Y a manera de pregunta, de dos cosas importantes. ¿Qué es lo que despierta en nosotros esta necesidad? ¿O por qué la inquietud de querer que la familia se acerque a las cosas de Dios? Yo te decía que cuando recién me acerqué, a lo mejor era el entusiasmo, la emoción, dicen por ahí, decían algunos hermanos, es el enamoramiento, la emoción del momento, de que estás conociendo y quieres que los demás conozcan. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué es lo que despierta en ti esa necesidad? Porque quiero decirte esto, muchas veces la gente busca ansiosa o pide a través de la intercesión o de la oración que su familia se convierta. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que despierta esa necesidad? ¿El solo apartarlos del mal camino? ¿El solo tratar de enderezar o enmendar sus vidas? ¿O que verdaderamente se comprometan en las cosas de Dios? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? A veces pensamos que la gente ya está muy, no sé, muy maleada, muy metida en la maldad, en las cosas pues malas, en el pecado. Y la verdad es que quisiéramos solamente que soltáramos eso, pero no hemos ahondado en eso que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que quiero? Que se aparte nada más de hacer cosas malas o que verdaderamente abrace la fe y se comprometa con Dios. Que verdaderamente se comprometan con Dios. Porque si es una sola cosa, mi hermano, eso depende o habla mucho de lo que estemos viviendo nosotros. ¿Qué clase de cristianos católicos somos? ¿Comprometidos o tibios? Porque de ahí depende muchísimo esa inquietud de la que hablo. ¿Qué es lo que despierta esa inquietud de que se acerquen? Que sean como yo. Y había que analizar cómo soy yo. ¿A dónde los quiero llevar? ¿Hasta dónde quiero que ellos lleguen en las cosas de Dios? ¿O hasta dónde he llegado yo en las cosas de Dios? Esas dos cosas importantes que te digo tenemos que analizar. Yo no creo que tú lo único que quieras es que suelten el pecado, se acerquen, se corrijan un tiempo y ya, no. Yo creo que es más importante que puedan abrazar la fe y se puedan comprometer verdaderamente con Dios. Porque te voy a decir algo y te voy a poner dos ejemplos. Hay muchos padres que se sorprenden cuando los hijos les comunican que quieren ser sacerdotes o religiosas, que se quieren dedicar a la vida consagrada y pegan el grito en el cielo. Hay papás, y a mí me ha tocado ver, yo soy testigo de algunos padres que se inquietan, se enfadan, se molestan o se sacan de onda porque los hijos les dicen que quieren dedicarse a la vida religiosa. O sea, quieren hijos buenos, pero no tanto. Y te comparto esto, ahorita que no me escucha mi esposa, que cuando yo me empecé a acercar a las cosas de Dios, cuando yo empecé a dar ese paso decisivo de conocer más de Dios, de empezar a acercarme, a prepararme, a estudiar, a orar, a conocer más, pues, yo le decía a ella que, bueno, eso era para poder ser diferente, poder cambiar mi vida. Dios me estaba ayudando. Pero cuando ella vio que yo no iba nada más un día, sino iba 2, 3, 4, 5, toda la semana estaba yo metido en la iglesia y en enseñanzas y en oración, llegó el momento en que ella me dijo, oye, yo quería que fueras a la iglesia, pero no exageres. Y sabes una cosa, porque a veces la gente piensa eso. O sea, sé católico, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo haga. Y te voy a decir una cosa, en las cosas de Dios no es así.
en las cosas de Dios y lo dice su palabra, o frío o caliente. O estás con Dios o no estás con Él. Por eso, ¿por qué te digo todo este rollo? Porque precisamente te preguntaba yo, ¿qué es lo que despierta esta inquietud de que se acerque tu familia, de la conversión de tus hijos, de tu marido? ¿Cómo para qué? Para que sean tibios como yo. Te lo dejo, quiero que lo analices eso. Segundo punto, te dije que eran 2 puntos, ese es el primero, ¿qué es lo que despierta en ti esta necesidad de querer que se conviertan? Y segundo, ¿hasta dónde queremos que lleguen? ¿Hasta dónde queremos que lleguen? O sea, Señor, que se convierta mi esposo, que se conviertan mis hijos, y una vez introducidos en la iglesia, ¿hasta dónde quieres o te gustaría que llegaran ellos? Decía yo hace un rato, ¿te agradaría que tus hijos verdaderamente abrazaran la fe y dijeran, mamá, quiero ser sacerdote o quiero ser religiosa? ¿O hasta dónde te gustaría que llegaran? O que fueran personas que dicen por ahí, no sales de la iglesia, todo el tiempo metido ahí y todo, exageras. Porque es importante que analicemos esto y te voy a decir por qué. Mira, en una ocasión, yo me acuerdo que una mujer se acercaba muy preocupada diciéndole al predicador, a la persona que le compartía, al que la evangelizaba, y le dice así en un tono medio triste, ¿sabes qué, hermano? Me da mucha tristeza ver que mi familia no quiere escuchar de Dios, no se quiere acercar a las cosas de Dios. Soy la única, decía ella así con tristeza, soy la única de mi familia que se acerca a las cosas de Dios. Y me acuerdo la respuesta que le dio aquel hombre a esa mujer. Y le decía, no digas eso, tú no eres la única, eres la primera. Los demás vienen atrás. Y te digo esto, ¿sabes por qué? Porque esto es cierto. Ese es, decía yo, el anhelo de toda la gente, de todas las personas, que su familia también se acerque y se involucre en las cosas de Dios. Pero esto tienes que tenerlo bien presente. Tú eres el primero, los demás vienen atrás. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú vas adelante. Los de atrás vienen siguiéndote. Grábate eso, guárdalo, guarda bien eso que te estoy diciendo. Tú no eres el único, la única. Eres el primero, la primera. Los demás vienen atrás. Tú vas al frente. Y te voy a compartir algo, que si un testimonio muy personal. Recién yo, acercado a las cosas de Dios, empezaba yo a prestar servicio en la comunidad a la que pertenecía. Y me empezaba yo, te decía, a involucrar y a meter en las cosas de Dios. Diario estaba ahí y tratando de ayudar y de servir, muy entusiasta, muy animoso. Incluso llegué a escuchar comentarios de algunos hermanitos. Yo creo que no eran malintencionados, pero en verdad pues sí me llegaron a herir. Llegaron a decirme que era pura llamarada de petate. Y yo me quedé así, bueno, pues no, yo no lo sentía de esa manera, pero bueno, me veían así de esa manera y pues sí me entristecía. Y la presión y el trabajo y la familia, la economía y el estar metido en la iglesia, el servicio y todo, llegó el momento en que la verdad sentí deseos de tirar la toalla. Y creo que esto le ha pasado a muchos hermanos que están sirviendo en las cosas de Dios ahorita. Yo no creo que sea el único. He escuchado incluso testimonios de muchos hermanitos que al inicio sintieron la presión fuerte y tuvieron deseos de tirar la toalla. Y me acuerdo que un día llegué yo a la casa y hay allá en mi casa, donde yo vivía en el distrito, un barandal. Y llegué y me recargué en el barandal mirando al cielo. Estaba yo, la verdad, estaba triste, desesperado, porque ya no soportaba, no aguantaba, era mucha presión y todo. Yo solito me había presionado, no sé. Y en esa situación llegó mi hermano de trabajar y llegó hasta donde yo estaba. Si me está escuchando, él recordará esto que estoy diciendo.
porque nunca se lo dije a él, esto creo que nunca se lo comenté a él, pero si lo está escuchando, quiero que lo escuche porque esto fue fundamental en mi vida, en mi ministerio. Llegó él y me vio ahí muy, muy agüitado, casi llorando, casi con los ojos humedecidos de lágrimas, y se acercó y me dijo, ¿qué tienes? Y sinceramente le confesé yo a él lo que tenía. No quiero tirar la toalla, ya no aguanto más, ya la verdad no. Imagínate estar luchando en un cambio tan radical. Mi vida era totalmente diferente, dio un giro de 360 grados y estar con la presión de la desintoxicación de toda esa vida que tenía, de pecado, de maldad, de droga, de alcohol, de todo. Imagínate, fue un proceso que no fue nada fácil, la presión, el ir a las enseñanzas, el trabajo y todo, y sobre todo yo creo que para mí, que fue el resentimiento de todo lo que estaba yo dejando. Y sentí ganas de abandonar la barca. Y me acuerdo que mi hermano se me quedó viendo, me abrazó y me dijo, no lo hagas. Porque si tú te caes, nos caemos todos. Y se refería a mis hermanos. Tengo 10 hermanos, somos 10 hermanos más bien. Y de alguna manera no me considero un ejemplo para ellos, porque he luchado, he batallado, no ha sido fácil, ha sido muy difícil, la verdad. He tenido errores, he tenido caídas, he tenido una vida un poco complicada, porque sé que no es fácil el caminar en las cosas de Dios, y menos luchando contra tantas debilidades y todo eso. No me considero yo el mejor ni un gran ejemplo para ellos, pero creo que de alguna manera algunos, si no es que todos, han escuchado, les gusta escuchar la palabra de Dios, hacen oración, tienen fe en Dios, porque fue algo que nos inculcaron nuestros padres. Yo era la oveja negra, yo era el más rebelde. Pero entonces, cuando me dijo él eso, si tú te caes, nos caemos todos, me sacudió. La verdad fue algo tan fuerte, tan difícil en ese momento, que lo único que hice fue abrazarlo, guardar lo que me dijo mi hermano, guardarlo en mi mente, guardarlo en mi corazón. Me metí a mi habitación a dormir y al otro día empecé con más fuerzas. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, mi hermano, no he abandonado la barca. ¿Sabes por qué? Porque entendí que yo voy adelante y los demás vienen atrás. Y esto quiero que lo tengas bien presente. ¿Por qué te doy este pequeño testimonio de mi vida, mi hermano? Porque si tú pretendes, o es tu deseo, o es tu anhelo, que tu familia, tu esposo, hijos, hijas, esposa, padres, los que están a tu alrededor, se acerquen a Dios, porque lo pides en oración, Señor, por la conversión de mi familia, porque abracen la fe, porque se acerquen a las cosas de Dios, recuerda que tú vas adelante. Y cuando uno va adelante, mi hermano, tenemos que fijarnos por dónde pisamos y por dónde caminamos. No podemos estar pidiéndole a Dios, Señor, que se conviertan y empujarlos, vamos, lanzarlos al ruedo, no. Tenemos un compromiso y una responsabilidad los que estamos dentro de las cosas de Dios. No importa cuánto tiempo lleves, no importa si inicias. Quiero que entiendas, si apenas inicias en las cosas de Dios, grábate eso. Usted va adelante, mi hermano. Así sea un paso, 2 pasos adelante, no importa. Usted va adelante y por lo tanto es foco de atención de los que vienen atrás. Si usted fuera hasta atrás, a lo mejor nadie lo ve. Y en una escapada se sale y se echa a correr. No, mi hermanito, usted va adelante. Repito, aunque inicie un paso o 2 pasos, va adelante. Imagínate los que ya llevan un gran camino recorrido, 10, 15, 20, 25 años, 30 años, toda su vida. Van adelante, y entonces sí tenemos que hacer un análisis de qué camino hemos recorrido, de qué manera nos hemos conducido por ese camino, cuál ha sido nuestra conducta, ejemplos, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque los otros vienen atrás. Y eso es bien importante, y es una parte fundamental, porque es una responsabilidad que tenemos si es que queremos que los demás se acerquen a la fe.
que se acerquen a las cosas de Dios. Vamos a fundamentar esto, mi hermanito. Vamos a tomar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2222. Numeral 2222 del Catecismo de la Iglesia Católica. Escucha lo que dice. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2222. Aquí habla de los padres hacia los hijos. Pero yo te voy a decir una cosa, cuando nosotros como padres de familia pedimos, no solamente pides por los hijos, pides por la familia. Están involucrados hermanos que están lejos de las cosas de Dios, están involucrados tu esposo, tu esposa, según el caso. Ahí estamos involucrando y es un deber cristiano entonces de mirar a los demás como hijos de Dios, porque nosotros nos consideramos hijos de Dios, también ellos son hijos de Dios. Y es un deber primero mirarlos como hijos de Dios, que tienen el derecho a ser educados en el cumplimiento de la ley de Dios, a ser instruidos, mostrándonos nosotros mismos, dice, obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Como un ejemplo, dentro del lenguaje espiritual, diríamos con un buen testimonio, dando un buen testimonio, porque es de esta manera, a través de lo que nos exhorta el catecismo, para que aquellos por los que rogamos, por los que oramos o intercedemos, puedan acercarse a las cosas de Dios. ¿Te das cuenta? Porque a veces queremos dejarle todo el trabajo a una hermanito, ore porque mis hijos o mi marido, mis familiares se conviertan, se acerquen a Dios. Hermanito, ofrézcalo en el rosario, ofrézcalo en la misa para que se acerquen. ¿Y usted qué está haciendo? No quiere ir al frente. Dice, mejor que ellos vayan adelante y yo los sigo. No es de esa manera, mi hermano. Usted que está tomando la iniciativa de interceder por ellos, usted ya lleva unos pasos adelante. Usted ya tomó la batuta, qué bueno, no la suelte, no se va a arrepentir, se lo aseguro. Por el contrario, se va a sentir bendecido, ayudado, protegido, porque el Señor no lo va a abandonar. El Señor da la tierra, pero también da la semilla para sembrar. No lo va a dejar solo. Así es que si usted pide por esas intercesiones, usted tiene que ser modelo, usted tiene que ser ejemplo, obedeciendo también la voluntad, dice, del Padre de los cielos. Eso es algo que nos exhorta el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 6, 4? Padres, no exasperen a sus hijos, fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación, según la enseñanza del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 4 cosas importantes nos dice la palabra de Dios hoy a través de la carta de San Pablo a los Efesios. Dice 4 cosas interesantes que nos exhorta el Señor a realizar en nuestra vida como cabezas de familia. En este caso estamos hablando como padres de familia, pero también como la persona que va al frente y que desea que los demás se conviertan. Vamos a tomar como líder espiritual, por así decirlo, como el que va al frente, al que Dios le ha dado la batuta. Porque a lo mejor muchas veces, miren, no vamos a ahondar en eso, tal vez después compartamos un tema acerca de eso. El que tiene la batuta dada por Dios es el padre, pero a veces el padre, el papá de familia, que es el jefe de familia, se desresponsabiliza de eso y le deja todo el compromiso a la esposa. Pero bueno, eso ya es otro tema. Aquí si es la esposa, qué bueno, no se preocupe. Usted ya tomó la batuta, ahora no la suelte. Porque dice la palabra de Dios, entonces decía, nos habla de 4 cosas importantes que tenemos que hacer
no solamente con la intercesión, no solamente dejándole todo el trabajo a la oración, en las intenciones del Santo Rosario o de la Eucaristía. Escuche, dice que primero que nada no debemos exasperar a los hijos, o sea, no los haga enojar, no los irrite, no los moleste. ¿Y cómo es que se molestan? Y no solamente a los hijos, repito. Estamos hablando de aquellos que nosotros deseamos que se acerquen a las cosas de Dios. No los exasperes, no los irrites, no los fastidies. Porque a veces, mire, decíamos en el tema de la fe que compartimos también hace algunas semanas, no se tienen que imponer las cosas de Dios. Y a veces, en serio, como padres, como los que vamos al frente en las cosas espirituales, queremos obligar a los que vienen atrás. Y tienes que ir a misa, y tienes que hacer esto, y haz esto otro. Y hasta a veces, y si no vas a misa los domingos, no tienes derecho a esto, lo otro. Estamos como que imponiendo las cosas. Dice el Señor, no es de esa manera. No funciona así de esa manera. Imagínate imponiendo, obligando, irritando a la gente, que por eso mucha gente, en vez de abrazar la fe, se aleja de Dios. Yo he escuchado de algunas personas adultas que dicen, a mí me obligaban desde pequeño a ir a misa y estar ahí en los retiros, y me metían a fuerza, me mandaban a, no sé, a las reuniones de jóvenes y todo eso, obligados, ni siquiera lo dicen. Mira, apenas se está viviendo una jornada juvenil aquí en esta diócesis. Y he escuchado testimonios de jóvenes entusiastas, alegres, y que con mucho amor se acercan a las cosas de Dios, a aprender, a servir, a ponerse a las órdenes de la iglesia. Y eso es hermoso, es bonito, no escuchar lamentos de que es que me llevaban a fuerza, es que me imponían, es que si no me castigaban. No es, dice el Señor, no los exasperes, no los irrites. Dice, más bien, dice, tienes que... Dice la palabra, no los exasperes, más bien fórmalos. Más bien fórmalos. ¿Y qué significa formarlos? La palabra formar, una definición de la palabra formar: dar forma a algo o hacer que algo empiece a existir. O sea, darle inicio a algo, eso es formarlos, iniciarlos en algo. Todo tiene un principio. No querramos que corran cuando apenas van a empezar a caminar. No querramos que vayan a la par con nosotros adelante cuando ellos apenas van a dar el primer paso. Fórmalos, dice. Primero, la formación es eso, entender que es el principio de algo nuevo para ellos, que ellos no conocen en absoluto, muchos, más que lo que recibieron en la catequesis dominical cuando hicieron la primera comunión, qué sé yo, cosas muy limitadas. Y a veces quisiéramos que ya se acercaran y llevarlos a nuestro ritmo y a la par y todo. No, fórmalos, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo tiene que ser esta formación? O sea, darles un impulso para que empiecen a recibir, dice, hacer que algo empiece a existir. Y ese algo que va a empezar a existir en sus corazones es el deseo de conocer las cosas de Dios. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, no es lo mismo imponer o dar, obligar, a despertar en ellos el interés de algo nuevo, de algo diferente en sus vidas. Y esto, repito, es para todas aquellas personas que tú desees que se acerquen a las cosas de Dios. Dice que entonces tenemos que formarlos más bien mediante la instrucción. ¿Qué es la instrucción o cuál es la instrucción? Dice enseñar o aportar conocimiento sobre algo. Tenemos que enseñarles y aportar conocimiento sobre algo. Eso es parte de nuestro trabajo, parte de la labor que tenemos que hacer. Quiero que te grabes bien esta parte, no voy a ahondar en ella porque esto voy a hablar un poquito más adelante en esa parte. Nada más grábate eso, tenemos que instruir, darles instrucción. Y dice después la palabra de Dios, tienes que más bien formarlos mediante la instrucción y la exhortación. ¿Qué es exhortar? Incitar, motivar con autoridad a otra persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma. Eso es exhortar. Dice con autoridad.
no con autoritarismo, no con dureza, no. ¿Sabes qué te da la autoridad? La seguridad y el conocimiento. Cuando tú estás seguro de lo que pretendes para ellos, por eso la pregunta que te hice al inicio, ¿qué es lo que nos despierta el interés de que se acerquen? Porque esta autoridad te la da el conocimiento, la seguridad de lo que pretendes o de lo que buscas. Y de esa manera tú vas a poder motivarlos, despertar, decía yo hace un rato, el interés, incitarlos. Es como presentar un platillo, no sé, que se vea apetecible, que se vea antojable para que ellos quieran comerlo. No presentar un platillo simple, no. Tiene que ser con autoridad, así como enseñaba Jesús. Decían los fariseos, mira, enseña como quien tiene autoridad, claro, con seguridad, con confianza, porque sabía lo que pretendía, porque sabía lo que quería Jesús de nosotros, sabía hasta dónde nos quería conducir. Esto es importante entonces porque es algo que nos exhorta la palabra de Dios. Ahí vamos avanzando un poquito. Ahora, 3 pasos importantes para poder llevar a cabo este proceso. Y el primero decíamos que teníamos que instruir, y instruir es enseñar a alguien, compartir el conocimiento que tienes. Tú vas adelante, acuérdate, llevas 1, 2, 3 pasos, 10 años, 5 años, no sé cuántos años lleves, entonces tienes que instruir. Y para poder instruir es importante, esto es bien importante, mi hermano, quieres que se acerquen a tu iglesia, a tu religión, a la iglesia católica y todo. Por principio de cuenta, esto es importante. 1, tenemos que conocer la tradición apostólica y doctrinal de nuestra iglesia. Es importante que conozcamos, mi hermano. Mira, hace unos días estaba yo escuchando en las redes algunos predicadores protestantes que también están bombardeando los medios. Qué bueno, pues ellos están en su evangelización. Y decía yo algo, bueno, pues hermanitos, dedíquense a dar el mensaje, la buena nueva, dedíquense a evangelizar, no a atacar. Se atacan entre religiones, atacan a medio mundo y no hacen su trabajo como evangelizadores. Y esto es importante, mi hermano, porque como católicos debemos de estar bien cimentados en la fe que profesamos, tener como conocimiento de los fundamentos de nuestra iglesia, y me refiero al catecismo de la Iglesia Católica, a la doctrina que profesamos. Por eso, mi hermano, usted tiene que tener conocimiento, por lo menos en lo básico. Yo pedirle que se aprenda, imagínense aprendernos todo lo que está escrito aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, dices, uy, pues es mucho, y hasta eso, en serio, estudiando poco a poco uno va aprendiendo lo que es la doctrina de esta fe que profesamos, porque es necesario. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos te pregunten, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Porque lo importante de asistir, escucha esto, es importante, lo importante de asistir a las festividades religiosas y de inculcarlas a nuestros seres queridos, no es nada más ir a hacer lo que hace toda la bola, es tener conocimiento del motivo y la causa y razón de por qué se celebran cada festividad en nuestra iglesia. Porque todo tiene un origen, todo tiene una historia, todo tiene un concepto y tiene una respuesta, el por qué y el para qué de cada celebración litúrgica o religiosa dentro de nuestra iglesia. Hasta la fiesta patronal, si quieres. Todo, absolutamente todo tiene un fundamento y todo tiene una historia y todo tiene un porqué y un para qué. No se trata de venir a cambiar todo y quitarles todo porque es la poca fe que abrazan, es el poco conocimiento que tienen de su iglesia. Entonces, tratar de conocer, tener conocimiento y darle un sentido espiritual y una explicación a todo este tipo de festividades religiosas o espirituales que hay dentro de nuestra iglesia. Por eso es importante que usted, mi hermanito, conozca estos pilares de nuestra iglesia en base a la doctrina que profesamos. Es necesario, eso es muy importante. Y otro, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te digo yo que tienes que conocer los principios fundamentales de la doctrina que profesas?
Porque cuando tú los empiezas a exhortarse, a acercarse a ellos, surgen muchas preguntas y este es un proceso que todos pasamos. El tiempo de que todo pregunta, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? Y ese tipo de preguntas, mi hermano, cuando usted no sabe contestar, pues se ahoga junto con ellos. ¿Por qué no despierta el interés en ellos de querer conocer más? Porque ni usted mismo lo sabe. Por eso es necesario este primer punto que te digo, es bien necesario que nosotros conozcamos la tradición apostólica y doctrinal de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer, tenemos que vivir el proceso de conocimiento de nuestra iglesia. No vivir un cristianismo sin conocer también la doctrina de la fe que profesamos. Tenemos que conocer a Cristo, sí, y Él es el principio, Él es el fundamento y el centro de nuestra vida espiritual, pero también tenemos que amar y respetar a nuestra iglesia y conocer la doctrina de la fe que profesamos, porque esto va a servir de muchísimo. Incluso cuando vengan los hermanos protestantes a querer confundir o a querer darles otro tipo de doctrinas, usted ya conoce su doctrina y ya no tan fácilmente lo engañan y lo envuelven. Es necesario entonces que si nosotros deseamos que se acerquen, claro, Señor, ayúdanos a que se conviertan, pero también ayúdame a ser instrumento de conocimiento para que ellos vayan aprendiendo desde abajo todo lo que necesitan conocer o necesitamos conocer para no llegar ciegos a estar dentro de la iglesia. Es lamentable, la verdad, y lo digo con todo respeto, saber que hay mucha gente dentro de la iglesia que lleva, no sé, hasta 20 años y no conoce ni siquiera la doctrina que profesa. Es triste y es lamentable, en serio, que haya gente dentro de la iglesia con tanto tiempo y que no se den ese tiempo para conocer la doctrina de la fe que profesa. Eso se lo dejo tarea y es una recomendación para todos. Para los que ya llevamos mucho tiempo, no nos quita nada darle una repasada a la doctrina, no nos quita nada para ir al catecismo y recordar algunas cosas que por ahí a veces se nos olvidan. Y cuando usted empiece bien. Si va a empezar y se va a acercar, mi hermanito, si quiere que se acerque, empiece y su meta es que se comprometa en las cosas de Dios y enséñele todo desde un principio. Segundo paso. Hay que involucrarse con interés en actividades y servicios de la parroquia. Hay que involucrarse en actividades y servicios en nuestra parroquia. ¿A qué me refiero con esto, mi hermanito? Que a veces queremos impulsar a que los que vienen, los familiares, se acerquen a las cosas de Dios y nosotros somos irresponsables, somos tibios. Hermano, ¿quiere participar? No puedo. Oye, hermanito, mire, tenemos este retiro, no puedo ir, tengo ocupaciones y todo. Así como pretende o con qué cara le pide al Señor, Señor, que se conviertan para que sean como nosotros o como usted. Pues yo no le veo, por eso las preguntas del inicio. ¿Cuál es la intención? ¿Hasta dónde quiere que llegue? Porque recuerde que usted va adelante. Recuerde que ellos vienen atrás, usted va adelante. Y si usted no es una persona activa, no es una persona comprometida con su parroquia, no es una persona que preste un servicio o que se vea interesada en las cosas de Dios, los demás van a seguirla pero desinteresadamente, de una manera tibia y sin compromiso. Porque eso es lo que estamos mostrando nosotros, que queremos que ellos se conviertan. Y vea esto, yo les digo una cosa, le voy a recomendar algo. Trate de llamar la atención. Si usted va al frente, llame la atención. ¿Cómo? Sirviendo. Ojo, quiero aclarar esto de llamar la atención. Yo le digo llamar la atención a ser perseverante, a ser insistente, bombardee, sirva, participe y todo, hasta que la gente diga, mira qué exagerado, o que dicen por ahí, qué fanáticos, es fanatismo y todo. ¿Por qué? Porque esto es una persona que está interesada y todo, y llama la atención de los demás. A eso me refiero yo, llamar la atención. No a ser protagonista, como muchos hermanitos que llaman la atención, ¿cómo? Porque llevan casi el billete extendido así para entregarlo como ofrenda. Muchas personas que apenas hacen un servicio ahí de vez en cuando ya están levantando la mano para recibir el aplauso o la felicitación. No llame la atención de esa manera, llámela comprometiéndose, llame la atención prestando servicio, llame la atención siendo perseverante.
Esa es la manera en la cual va a despertar usted el interés, porque para ellos lo van a ver como algo importante, porque ven mucho compromiso en usted. Oye, ¿por qué tanto interés? Mira con qué entrega, mira con qué insistencia y todo. Y eso despierta el interés, el deseo de participar también en las cosas de Dios. Esto es necesario también, hermano. Y tercero, tenemos que ser personas instruidas en la palabra de Dios. Tenemos que conocer, tenemos que saber. Si usted quiere que se acerque a Dios, si usted quiere que su familia le siga en este caminar, usted tiene que ser una persona hambrienta de conocer la palabra de Dios. Tiene que ser una persona que medite la palabra de Dios. Tiene que ser una persona que dependa de la palabra de Dios como un instructivo de vida. Buscar el mensaje. Meditar la palabra, escuchar enseñanzas, asistir a las homilías, no sé, a la Eucaristía, ¿no? Hay muchas maneras a través de la cual usted se puede instruir en las cosas de Dios, porque tenemos que estar instruidos en las cosas de Dios. ¿Cómo le voy a hablar de Dios a mi familia? ¿Cómo quiero que se acerque a las cosas de Dios si ni siquiera yo lo conozco? Repito, imagínese, usted va adelante 15 años y no sabe nada, y ¿hasta cuándo van a aprender ellos? Por eso decía, ¿hasta dónde quiere que lleguen? ¿Hasta dónde quiere que avancen ellos? Que recorran 15 años como usted y no sea ni comprometido, sea, perdón lo que voy a decir, un católico tibio. No queremos eso. Queremos que verdaderamente se aparten del mal, se acerquen al camino de Dios y sean personas comprometidas con el Señor. Personas que de verdad abracen la fe y amen a Cristo, porque esa es la finalidad. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos cómo se ama a Cristo. Y una manera de eso es tener una comunión profunda a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario que nos instruyamos. La instrucción debe ser perseverante y constante. Y tenemos que orar. Tenemos que orar y enseñarles a orar. Porque la oración también es un arma poderosa que el Señor nos da. Y la oración sí funciona, así como usted le pide a los demás, oren para que se conviertan, ofrézcanlo para que mi familia cambie, ore usted. Dice por ahí un padre que nos comparte la misa todas las mañanas, dice, familia que ora unida permanece unida, y eso es cierto, porque la oración es, no sé, es poderosa y ayuda muchísimo en la conversión de las personas. Ore, tiene que perseverar y ser orante. Tenemos que convertirnos, decía yo en esta parte, de ser como un ejemplo para los que estamos pidiendo la conversión, como los pajarillos, las pajaritas que salen por la mañana, levantan el vuelo y van a traer el alimento para sus polluelos, que están esperando, ansiosos, que la mamá les dé de comer. Así tenemos que ser nosotros. Buscar el alimento, búsquelo. Yo sé que usted tiene un poco más de conocimiento, usted ya ha conocido a Cristo, ya tiene los principios fundamentales, ya sabe de experiencias espirituales. Bueno, pues usted es ese pajarillo que tiene que salir a buscar el alimento para llevarlo. Quiere que se conviertan, lléveles el alimento. Sea ejemplo, usted mismo ponga el ejemplo meditando la palabra, orando, buscando alimentar su vida espiritual. Porque, decía yo, mi hermano, usted no es el único, es el primero, los demás vienen atrás. Tenemos mucho que trabajar en nuestras vidas, que seguir perfeccionando nuestras vidas, y Dios quiere hacerlo en su vida. Déjese moldear por el Señor y no dejemos que sean palabras. Dejemos que verdaderamente seamos instrumentos de Dios para que los que vienen detrás vean un buen ejemplo en nosotros. A Dios sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.